Mis hermanos, buenos días. Nos saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos en este momento poner este tiempo en las manos de nuestro Dios para que Él sea quien bendiga todo lo que se va a hacer. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos y oremos. Bendito Dios, te alabamos, glorificamos tu nombre, porque tú eres nuestro Padre, quien está siempre a nuestro lado, cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos, Señor. Por eso, Dios mío, Señor, en este momento queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Bendiga, Señor, lo que se va a hacer en esta mañana, que sea bajo la gracia y la voluntad tuya, mi Padre. Bendiga, Señor, a mis hermanos, la música, ayúdale, Dios mío, Señor, para que todo lo que lo hagan para la gloria y la honra tuya, Señor. Y así posteriormente, bendiga tu palabra, Señor. Esa palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de 2 filos, llegue y penetre, Señor, hasta lo más profundo del corazón de los oyentes, Señor. Bendito Padre, muchas gracias. Bendiga este tiempo y bendiga a cada persona quien estará atento, Señor, a este tiempo, a este servicio de adoración a ti, mi Señor. Muchas gracias. Te lo suplicamos y ponemos en tus manos, rogándote y pidiéndote al mismo tiempo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mereces gloria y honra, Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra, Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú.
es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Qué grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Sí, Señor, hacedor de maravillas, no hay otro como tú, Dios. Cantamos al Señor, agradecidos estamos por tu bondad y por tu amor, Señor Jesucristo. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que nos permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya.
Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 40 del 1 al 3. Voy a la lectura. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Oremos. Bendito Padre, te agradecemos, mi Dios, por esta bendita palabra. Señor, que cale, Señor, a cada uno de mis hermanos esta promesa, Señor. Verdaderamente nuestras oraciones, Señor, tú escuchas, Señor, a los justos, estás atento a tus ojos, Señor, tu mirada, Señor, a tus hijos, nuestro clamor, Padre. En estos momentos tan difíciles que estamos pasando, mi Dios, muchas situaciones, mi Dios, verdaderamente tú nos devuelves nuestra paz, nuestra tranquilidad, Señor, y nos llena de gozo, Padre. Devuelves ese gozo, Señor, que hay en ti, Padre, mi Dios, que tu palabra límpianos, Padre, con mis ojos, límpianos de toda iniquidad y todo pecado, Padre. Bendice este tiempo, Señor, esta mañana, Señor, y que tu palabra, las alabanzas, Señor, sea de bendición, Señor. Amén. Buenos días, gracias a Dios por este tiempo que tenemos para poder compartir su palabra. Qué bueno es reunirnos en el nombre del Señor para leer un momento la palabra del Señor y comprender lo que Él tiene para nuestra vida. Queremos saludar a los amigos y hermanos en Cristo de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera aquí en Esperanza. Estamos muy agradecidos por lo que Dios hace en nuestras vidas. Queremos también saludar a los familiares y los amigos que se van conectando en este tiempo. Que sea Dios guiándonos en todo momento, que aprendamos siempre a confiar en Él y que Él nos pueda llevar de victoria en victoria en cada momento. Queremos orar y poder poner todas estas cosas en las manos del Señor, que Él tome el control absoluto de este tiempo. También le indicamos que si tiene una Biblia cerca, pueda buscarla para leer junto a la palabra del Señor y meditar en lo que Dios tiene para nuestra vida. Vamos a orar entonces y les indicamos que puedan cerrar sus ojos, inclinar sus rostros en señal de reverencia. Oremos al Señor. Padre bueno, Dios bendito, Rey de gloria, muchas gracias por esta oportunidad, Señor, de reunirnos para honrar tu nombre en todas las cosas. Queremos pedirte que tengas compasión de nosotros y en tu misericordia nos puedas guiar. Toma control absoluto de todo lo que nosotros somos. Señor, te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, que nos pueda revelar la verdad y que podamos llevar una vida que honre tu nombre, Señor. Que aprendamos a respetarte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien tú has enviado. Gracias, Padre bueno. Agradecemos este tiempo. Oramos así en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, si nos acompañan ahí en sus Biblias. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a leer otra vez. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué interesante, porque el apóstol Pablo está guiando a la iglesia en Roma a que nosotros podamos confiar en Él y podamos entregar nuestra vida al Señor. Y yo ruego por la misericordia de Dios. Es que es la libertad que Dios nos da en cada momento de nuestra vida, en cada circunstancia en la cual nosotros aprendemos a vivir para el Señor. Tenemos que entender lo que Dios tiene para nosotros y cómo el Señor nos va guiando y nos va mostrando el camino a cada uno de nosotros. ¿Cómo agradarle a Dios? El tema que vamos a tratar hoy día es, para agradarle a Dios tenemos que rendir nuestra vida, tenemos que entregar a Él todo lo que nosotros somos. Y eso es lo que queremos aprender y entender por medio de la palabra del Señor, que sea Dios el que nos pueda guiar
y nos pueda mostrar el camino en todas las cosas y que aprendamos a descansar en Él. Bueno, vivimos en una sociedad, vivimos actualmente en toda una crisis en la cual cada uno está haciendo su vida como quiere, está dirigiendo su vida en los deseos y en las vanaglorias de la vida y en todo lo que uno aprendió y vio en la sociedad. Pero, ¿cómo pensar en honrar a Dios? ¿Qué puedo hacer yo en mi vida para que mi vida sea agradable ante la presencia del Señor? Tal vez he tenido una vida muy alejada de Dios, le he dado la espalda a Dios, tal vez me he centrado en mí mismo y no he entendido lo que Dios tiene para mí. Pero llega un momento en nosotros en donde nosotros tenemos que aprender a entender lo que Dios quiere para nosotros y cuáles son nuestros intereses y hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo. Por eso es el Señor el que está mostrándonos el camino en todo. Y dice que en nuestra vida, en lo que somos, tenemos que aprender a honrar a Dios. En cada circunstancia en la cual nosotros estemos viviendo, tiene que mostrar que Dios es el Señor de nuestra vida y Él va gobernando todo lo que nosotros somos. Tenemos que aprender a seguir el ejemplo del Señor desde lo más profundo de nuestro corazón. Tenemos que entender cuáles son nuestras decisiones y hacia dónde están dirigidas todo lo que nosotros hacemos. Tenemos que aprender a buscar los propósitos de Dios y los planes que Él tiene para poder agradarle a Él. Bueno, una sociedad que ha entrado en vicios, una sociedad que ha entrado en deleites pasajeros y en todas las cosas que lo único que hacen es destruir a la persona individualmente. No se ha centrado en buscar la ayuda de Dios. Las personas están cayendo en su propio pecado, en su propia maldad y no han aprendido a vivir para Dios. Necesitamos volver nuestra mirada otra vez al Señor. Voluntariamente nosotros tenemos que entender hacia dónde está dirigiéndose nuestra vida y tenemos que enrumbar otra vez el rumbo de nuestras decisiones, retomar esa entrega personal a Dios. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Pero ¿cómo hacerlo frente a una sociedad que no quiere saber nada con Dios? Es allí donde entra la misericordia de Dios. Es ahí donde está la gracia de Dios para sostenernos y para seguir adelante. El que conoce a Dios, el que aprendió quién es Dios, tiene que caminar en una sola dirección. Y es la dirección de llevar una vida que agrada al Señor. Esto es lo que nos va a sostener a todos. Si nosotros en su conjunto como sociedad entendiéramos qué significa agradar a Dios, de seguro que seguiríamos todo conforme a la voluntad del Señor. Vivir honestamente, con sinceridad en nuestro corazón y aprender a que Dios sea el que gobierne nuestra vida. Por medio de su palabra, nosotros tenemos todas las indicaciones de Dios para seguir adelante. Pero es algo que tenemos que entenderlo y tenemos que aprender a rendirnos en todo ante Dios. Toda nuestra vida no gira en torno a nosotros mismos. Nuestra vida gira en torno a Dios. Solamente Dios nos puede sostener, solamente Dios nos puede guiar. Así que tenemos que aprender a buscar los intereses de Dios, su voluntad, sus propósitos y todo lo que Él ha determinado para nuestra vida. Cada uno en forma voluntaria tiene que aprender a seguir las enseñanzas del Señor desde lo profundo de nuestro corazón. Esto no es fácil. Esto demanda entrega. Esto demanda sacrificio. Y es ahí donde nosotros vamos a entender que todo el esfuerzo de nuestra vida tiene que estar dirigido en honrar a Dios. Si queremos seguirle al Señor, tenemos que aprender a dejar nuestros intereses personales. Tenemos que aprender a vivir para el Señor. El tiempo que nos queda, el tiempo que tenemos nosotros a disposición, tiene que ser un tiempo que está dirigido hacia el Señor. Entonces ahí nuestra vida va a recobrar el valor real. Y entonces vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros. Esto es algo que va a afectar mis pensamientos, va a afectar mis sentimientos, va a afectar toda mi voluntad. Pero es en la libertad que Dios me da quien ha entendido que tenemos que seguir las enseñanzas del Señor y tenemos que vivir para Él. No buscando nosotros lo que nos gusta y nos complace hacer,
sino buscando lo que a Dios le agrada. Y lo que a Dios le agrada es que nosotros dejemos esta vida de pecado, esta vida de maldad, esta vida egoísta, esta vida que solamente nos lleva a todos los placeres de este mundo que están en contra de Dios. Tenemos que aprender a unirnos al corazón de Dios para que nosotros juntos podamos salir adelante. Esto es un sacrificio. Sacrificamos nuestra vida y todo lo que nos gusta hacer para honrar y para llevar la vida de Dios en nuestro corazón. Tenemos que aprender a entender lo que Dios tiene para nosotros y no tanto lo que nos agrada a cada uno en nuestra vida, sino lo que agrada al Señor. Esta es la forma de poder salir adelante en todas las cosas. Tenemos que aprender a vivir para Dios, para el Señor. ¿Qué busco en mi vida? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Hacia dónde me dirijo en mis decisiones? Pues debo buscar el bien de todos. Debo buscar la fortaleza en el Señor. Debo aprender a vivir para el Señor. Dice que uno de los requisitos de poder agradarle a Dios es vivir para Él en santidad. Tener que aprender a vivir en paz con todos, tener que aprender a entregar nuestra vida y enfocar claramente en el Señor. Esto es lo que le agrada al Señor. Y esto es una decisión en la cual está involucrada toda mi vida. No solamente es por el momento y por el tiempo que estoy aquí, es por el tiempo que tengo que dedicarle al Señor. Es por el tiempo en donde yo me voy a centrar en el Señor. Tengo que aprender a seguirle solamente a Él y buscar agradarle a Dios en todo nuestro corazón. Por eso dice, ¿no? Como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es ahora en donde yo voy a entender todo lo que debo hacer. Y me voy a unir a lo que Dios ya está haciendo en cada uno de nosotros. Desde nuestro corazón va a nacer ese obedecer la voluntad de Dios, ese rendirme, voy a encaminarme en cada paso de la vida, pero siempre para buscar la santidad de Dios en primer lugar. Y esto es lo que nos trae bendición. Esto es lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Esto es para bendición de la familia, es para bienestar de cada uno de nosotros. Entonces allí está lo que Dios ha preparado para cada familia, para cada hogar. Cuando yo entiendo quién es Dios, puedo honrarle y adorarle con toda mi vida, porque ya estoy encaminado en el Señor. Ya lo que yo voy a hacer es para honrar a Dios, para respetar a Dios, porque busco lo que Dios me ha enseñado y lo que Dios me ha mostrado en la vida. Por eso tenemos que nosotros entenderlo para ponerlo en práctica. La enseñanza de Dios es vida, es vivencial. Tenemos que llevarlo a la práctica. Y es ahí donde yo voy a descubrir la riqueza espiritual para mi vida, los propósitos que Dios tiene para mi vida, lo que Él ha planificado para mí, porque voy a tener toda mi vida enfocada en el Señor. ¿Desde dónde nace nuestra fortaleza? ¿Desde dónde nacen todas nuestras intenciones? De lo profundo del corazón. Y es por eso que Dios dice, ven a mí, yo te voy a sostener, yo te voy a guiar, yo voy a entender todos los planes y todos los propósitos que tengo para tu vida. Si tú me buscas, me hallarás. Si tú rindes tu vida ante mí, tú la vas a recuperar. Y el Señor quiere eso, una vida rendida, una vida consagrada totalmente a Él. Una vida en la cual yo he renunciado a todos los deleites de este mundo, a los apetitos de la carne para honrar a Dios. Es una vida donde de rodillas estoy buscando más y más de la presencia del Señor. Es ahí donde me recupero para el Señor. Es ahí donde Dios me ve con agrado, porque entiende todo lo que está dirigiéndose ahora en mí, pero para Dios. He aprendido a entender lo que Dios tiene en mí y he aprendido a seguir a Dios. ¿Sabe lo más bonito en toda esta consagración a Dios? Es que es una consagración de bendición.
Es que yo me rindo al Señor y me entrego a Él en una forma en la cual va a afectar todo mi futuro. Desde ahora y en adelante, cada persona que ha entendido los propósitos de Dios ha salido adelante, ha recibido la cobertura espiritual de Dios, ha recibido toda esa fortaleza y esa ayuda necesaria para seguir. Es ahí donde Dios está mostrándonos el camino a todos. Tenemos que buscar el bien de todos, sí. Tenemos que ser de bendición para todos, sí. Pero lo vamos a hacer cuando estamos unidos al corazón de Dios. Cuando nuestro corazón y el corazón de Dios se han unido. Y ahí vamos a seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cómo se entregó Cristo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Cuando nosotros vamos enfocándonos de esta manera, recién vamos a entender los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. Dios nos ha dado la libertad de tomar decisiones, pero estas decisiones tienen que glorificar el nombre de Dios y tenemos que aprender a vivir para Él. Y esto es consagración. La consagración tiene que ver con la santidad y la santidad tiene que ver con alejarnos del pecado y comenzar a dirigirnos hacia el Señor en una vida que le honra a Dios. Por eso queremos animarnos todos y queremos sostenernos todos. El Señor Jesús ya nos ha mostrado el camino que debemos seguir. Nosotros solamente tenemos que descansar en Él, seguir sus enseñanzas y fortalecernos con el poder de Dios para seguir adelante. Así que vamos a buscar en la palabra y vamos a meditar un momento en ella para que nosotros podamos entender qué significa una vida rendida a Dios, que le agrada a Él y que está preparada para ser de bendición. Vamos a buscar entonces en Romanos capítulo 13, verso 14. Mira lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 13, verso 14. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mira qué interesante. Y sabes que hay una lucha constante en nuestra vida si nos entregamos al Señor, si nos rendimos al Señor o simplemente si estamos llevando una vida de pecado, de maldad, de borracheras, de lujuria, de contiendas y de envidias. Por eso dice, vestirse del Señor y no proveáis para los deseos de la carne, o sea, para el pecado que mora en mí. No, hay que vivir honestamente, hay que vivir sinceramente, hay que vivir glorificando el nombre de Dios. Y esta es una decisión trascendente, es una decisión que no solamente comienza aquí, sino que va hasta la eternidad, porque hemos aprendido a entregarnos al Señor desde lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, en el camino del creyente, ahí está la bendición. En el camino del creyente, ahí inicia toda una vida con Dios, bajo el respaldo y la cobertura del Señor, y donde el Señor es el que nos va a mostrar el camino en todo. Pero esto es una entrega voluntaria, no es algo que Dios nos presiona, no es algo que Dios nos obliga. Por eso dice el texto, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, es el Señor el que está hablando por medio del apóstol Pablo para que nosotros entendamos que es algo voluntario, que cada uno de nosotros, entendiendo quién es Dios y lo que nosotros podemos hacer, nos rendimos ante su presencia. Y es el Señor el que toma control absoluto de toda nuestra circunstancia, toda nuestra vida, y es el que nos encamina en adelante. Vamos a buscar en primera de Pedro, capítulo 4, vamos a leer la palabra del Señor. 4, verso 1 y verso 2, dice, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mira, qué interesante. Y es lo que debemos seguir en nuestra vida, las pisadas del Maestro. Conforme Cristo enfrentó este mundo, enfrentó la vida
tenemos que también nosotros enfrentarlo. Pues Cristo padeció, dice, en la carne. Padeció por nosotros en la carne. Y quien ha padecido ha terminado con el pecado para vivir conforme a la voluntad de Dios. Cristo vivió en esta vida y no cometió ningún pecado. No se halló mal en él. Por eso que cuando él pudo morir en la cruz por nosotros, logró la salvación completa, porque estaba en santidad, en consagración. Había unido su corazón al corazón de Dios y estaba listo para seguir adelante. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y eso es lo que nosotros tenemos que seguir. Tenemos que dejar que sea Dios el que vaya guiando nuestra vida en todo y que Él tome control absoluto de lo que somos. Seguir el ejemplo de Cristo es entregarnos voluntariamente como discípulos de Él ante Dios. Nos entregamos ante Dios conforme a la voluntad de Dios que Él nos ha mostrado en cada momento. Renunciar al pecado no es fácil, cuesta. El costo es una vida que agrada a Dios, es una vida que honra a Dios. Y en eso queremos nosotros sostenernos y animarnos en este tiempo, que sea Dios el que nos muestre el camino en todo y que aprendamos a descansar en Él, solamente en Él, porque Él es nuestro Dios. Vamos a buscar en Mateo capítulo 16, versos 24 y 25. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Mateo 16, versos 24 y 25. Mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué interesante. Cómo desarrollar nuestra vida honrando a Dios. Cómo rendirnos ante su presencia. Negándonos a nosotros mismos. Tomando la cruz y seguirle al Señor. Que tome su cruz. El símbolo de la cruz es sufrimiento, entrega. Y Jesús se entregó y sufrió por nosotros. Y el que está dispuesto a tomar la cruz, dice el Señor, sígame. O sea, nos toca a nosotros sacrificarnos como Cristo se sacrificó. Nos toca entender nosotros nuestra vida como que tiene un propósito. Y es el propósito de Dios. Es el instrumento que Dios va a usar para bendecir a más familias. Así como Jesús fue un instrumento de bendición para toda la humanidad, nuestra vida también, instrumento de bendición para toda la humanidad. Porque hemos entendido el sacrificio. Rendirse ante el Señor es un sacrificio personal. Es una decisión en la cual mis intereses ya no, sino busco los intereses del Señor. Ya no más centrado egoístamente en mí, sino ahora siguiendo al Señor. Lo que el Señor quiere de mí y cómo Él me va a usar como instrumento en sus manos. Debo buscar el bien de todos. Y es ahí donde yo voy a entender lo que el Señor quiere para mi vida. Vamos a buscar en 1 Corintios, capítulo 10. Mira lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios, capítulo 10. Y lo dice claramente para todos nosotros, ¿no? 1 Corintios capítulo 10, versos 23 y 24. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mira, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esa es la decisión personal que nos toca a cada uno de nosotros. Ya tenemos la libertad de hacer todo, bueno o malo. Dios da la libertad, pero no todo es bueno. No todo conviene, no todo edifica. No me dejaré dominar de nada. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
¿Qué pasa si yo hago solamente lo que a mí me conviene, lo que yo quiero, lo que yo deseo? Mi ego, centrarme en mí mismo, me va a traer destrucción. Tengo que aprender a dejar todo en Dios. Tengo que aprender a pedirle al Señor que Él intervenga en mi vida y que me guíe hacia lo correcto. Dios da sabiduría, Dios da autoridad para tomar la decisión correcta. Tenemos toda la libertad, pero yo debo buscar la voluntad de Dios. Buscar ser de bendición. Buscar el bien para todos. Y de esa manera podemos seguir adelante. ¿Ok? Lo que Dios quiere para mí lo muestra como su propósito real para mi vida. Y es en esa vida en la cual yo tengo que descansar. El Señor ya nos muestra el camino. Nosotros tenemos que aprender a descansar solamente en Él. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 12 para ir entendiendo lo que el Señor nos muestra en su palabra y lo que espera de nosotros. Hebreos 12, verso 14. Vamos a leer la palabra del Señor. Mira lo que dice. Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y qué interesante esta enseñanza, porque es lo más práctico y nos da la claridad de todo acerca de lo que nos queda a nosotros hacer en cada decisión que tenemos que tomar. Por ejemplo, seguir la paz con todos, dice. En cuanto dependa de mí, debo aprender a vivir en paz con todos. Tengo que aprender a perdonar, tengo que aprender a pedir perdón, tengo que aprender a vivir en paz con mis semejantes, pero principalmente en paz con Dios. La pregunta es, ¿tenemos paz con Dios? Y ahí juega lo íntimo de nuestro ser, nuestro corazón. Cada una de nuestras acciones, de nuestros pensamientos o de las intenciones de nuestro corazón se encuentran con Dios. Y es ahí donde yo voy a entender cómo estoy viviendo, para quién estoy viviendo, para mí mismo o estoy viviendo para el Señor. Si busco la santidad, si busco la paz, todo inicia con Dios. Si yo estoy bien con Dios y en paz con Dios, voy a estar en paz con todos. Porque a Dios aprendí a pedirle perdón. A Dios aprendí a rendirme ante su presencia y a humillarme para que Dios sea glorificado. Igual con todas las personas, tengo que aprender a vivir en paz, perdonando a toda persona. Y si en algo he cometido alguna maldad, algún pecado, tengo que reconocer mi situación y tengo que acercarme a Dios, acercarme a la persona y restaurar esa relación y quedar en paz con todos, arreglar cuentas con el Señor. La santidad, ¿qué significa la santidad? La santidad es dejar el pecado y seguirle al Señor. Una vida rendida ante el Señor ya no tiene que ver con el pecado. Luchamos contra el pecado. Renunciamos al pecado. Y aun cuando el enemigo nos puede por ahí tentar, entendemos la palabra de Dios en nuestro corazón y salimos adelante. ¿Por qué? Porque hemos entendido cuál es el camino a Dios. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, el camino hacia Dios es paz con Él y es santidad en Él. Eso es lo que nos va a fortalecer a nosotros para poder rendirnos ante el Señor. Si nosotros hemos entendido esto, nuestra vida le agradará al Señor y el Señor la va a usar conforme a sus planes y a sus propósitos eternos. Vamos a buscar en Proverbios 26 y ahí vamos a ir terminando para entender una vida rendida a Dios y cómo agradarle al Señor. Proverbios 23, verso 26. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos,
Mira lo trascendente de Dios. ¿Y qué le está pidiendo Dios? Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sabe lo que el Señor más valora? Para Dios lo más importante es el corazón. El Señor está esperando que nosotros le entreguemos nuestro corazón y que aprendamos a mirar en Él los caminos que Dios tiene para nuestra vida. Esa es la fortaleza que nosotros necesitamos ante la presencia del Señor. Esa es la manera en la cual yo puedo entregarme al Señor. Esa es la manera en la cual yo me encamino hacia el Señor. Por eso no es fácil, pero sí es posible. ¿Tiene una demanda? Sí, sacrificio. ¿Tiene una demanda? Sí, seguir la paz con todos y la santidad. Y entonces eso me va a preparar a mí para poder hacer en todo la voluntad de Dios. Y para seguirle a Dios y para descansar en el Señor. Necesitamos reorientar nuestra vida ahora, no más adelante. Cuando Dios nos está hablando es el tiempo adecuado para que nosotros aprendamos a descansar en el Señor y recuperarnos en nuestra vida. La entrega total de todo lo que somos está en llevar una vida rendida ante el Señor. No hay otra forma. Si nosotros lo hemos entendido así, podemos cumplir en todos los propósitos que Él tiene para nuestra vida y Él nos va a usar para la gloria y la alabanza de su nombre. Vamos a orar. Padre bueno, Dios bendito y Rey de gloria, muchas gracias Señor por esta oportunidad que nos das de poder meditar un momento en tu palabra. Gracias Dios porque tú eres bueno, gracias Dios por tu bondad y tu misericordia y porque en todo Señor tú eres nuestro Dios. Tu gracia y tu bondad nos guíe en cada momento y que aprendamos a descansar en ti siempre. Que seas tú mostrándonos el camino, Señor, y que juntos podamos salir adelante. Te amamos, Dios, bendecimos tu nombre. Y todo esto te lo pedimos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias a Dios por este tiempo que tenemos para poder compartir su palabra. Dentro de un rato ya, a las 10 de la mañana, viene nuestra escuela de niños. Que el Señor nos siga bendiciendo en todo momento. También a las 4 de la tarde las clases con el pastor Oneli de Daniel, y a las 6 de la tarde otra vez nos conectamos para poder tener el tiempo de compartir la palabra del Señor. Queremos agradecer a todos los hermanos y amigos que nos han traído sus víveres y la forma en la cual nos hemos podido hacer presente en los hogares y las familias, y le hemos compartido los alimentos. Que Dios siga bendiciendo sus hogares, que aprendamos a descansar en la obra del Señor. Solamente Dios es el que nos puede mostrar el camino en todas las cosas. Estamos agradecidos a Dios también y queremos pedirle a Dios que Él pueda seguir ayudándonos en todo. Entonces nos vemos más tardecito ya con los niños y en la tarde a las 6 de la tarde para otra vez compartir la palabra del Señor. Le manda saludos a mi esposa Isamar y de Carlito GC también, que estamos por ahí haciendo las travesuras. Dios le bendiga. Nos vemos. Gracias.